tal? Soy el doctor José de Jesús Guerrero García. La charla que vamos a tener el día de hoy la titulé Esclerosis múltiple, la paradoja del estudio de una enfermedad autoinmune. Y bueno, ahorita les explicaré por qué puse un título tan sugerente. Permítanme entonces, para iniciar, hablarles un poquito de una persona. Ella es Elizabeth Jameson. Jameson es una abogada prestigiosa de Estados Unidos. Ella actualmente se dedica a la defensa de los derechos de los niños con discapacidad y defensa de derechos en función de género. Ella en la década de los 70s y 80s trabajó para el gobierno de los Estados Unidos en el sistema penitenciario y posteriormente en la Casa Blanca al lado de Hillary Clinton en políticas de la salud, cuando entonces Hillary Clinton era la primera dama de los Estados Unidos. Ella en la finales de la década de los 80, pues tuvo desafortunados sucesos. Refiere ella que estando jugando con sus niños en el patio, empieza con manifestaciones motoras, manifestaciones visuales y manifestaciones del caso del habla. Posteriormente ella inicia sus estudios, se le hace una resonancia magnética y se le encuentra placas escleras en el sistema nervioso central, específicamente en el área broca. Esta área está relacionada con la generación del habla, con la generación del lenguaje. Y bueno, el diagnóstico que ella recibió fue esclerosis múltiple primaria progresiva. Una de las formas más severas de la esclerosis avanza muy rápido y el daño neurodegenerativo es irreversible. Bueno, actualmente ella pues se desplaza en su carrito. Es una persona que tiene discapacidad. Y bueno, ¿qué pasó a raíz de esto en su vida? Pues ella dejó de dedicarse a las leyes y ahora se dedica al arte. Estas pinturas que tienen ustedes allí, que forman parte de lo que se conoce como el testamento de la mente y el cerebro, es una exposición permanente de ella, de Elizabeth Jameson, que está en el Centro para la Mente y el Cerebro de la Universidad de Harvard. Sus pinturas básicamente son sus resonancias magnéticas. Ustedes podrán aquí ver esta, pues esta que tenemos aquí su arte se basa en eso, en su propia enfermedad. Y bueno, de ahí viene mi título de la plática. Y estoy planteando entonces pues la paradoja de esta enfermedad, que por un lado pues veremos una cara fea y por el otro lado veremos una cara bonita o bella. El arte de Van Gogh, que ya conocen, allí lo tenemos en esta pintura, evidentemente pues es algo que conocemos como bello. En esencia, lo bello y lo feo son antítesis una de lo otro. Y bueno, pues aquí les puedo poner una pintura de Amadeo Modigliani, pero particularmente a mí me gusta mucho este artista, a pesar de que sus pinturas pues sí pueden catalogarse como feo. Eh, el hecho de feo y bello en el arte son, como les mencioné, en esencia antítesis uno del otro, y cada uno de estos rostros tiene sus propios actores e intérpretes, y cada uno de estos rostros pues cuenta su propia historia. Y bueno, aquí entonces en esta charla les vamos a hablar de dos historias, dos rostros. La primera parte, entonces, el primer rostro que les voy a presentar, la titulé Esclerosis múltiple, la enfermedad. Bien, ¿qué es la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune del sistema nervioso que se manifiesta con la inflamación, con desmielinización y con pérdida axonal. Es decir, hay procesos inflamatorios causados porque el sistema inmune se vuelve autorreactivo contra lo propio y empieza a atacar las vainas de mielina del sistema nervioso, causando su degradación, su destrucción, y esto causa que se vuelva deficiente la conducción eléctrica del cerebro hacia la periferia o viceversa, y eso es lo que causa los problemas motores, los problemas visuales en los pacientes. La principal característica imagenológica de esta enfermedad es la presencia de lesiones inflamatorias en el cerebro, las cuales en imágenes de resonancia magnética se le conocen como placas o escleras. De allí viene su nombre, esclerosis. Y bueno, esta imagen que tienen a la derecha también es una de las pinturas de Elizabeth Jameson. La esclerosis múltiple está difundida, diseminada en todo el globo terráqueo. Sin embargo, las mayores prevalencias se encuentran al norte del globo terráqueo. Se refieren más de 100 casos por cada 100,000 habitantes en las regiones de Estados Unidos y de Canadá, así como del norte de Europa. Para el caso de México,
Los registros que tenemos dictan que hay una estimación entre 15 a 20 personas con esclerosis múltiple por cada 100,000 habitantes de la población de México. Otro aspecto importante de considerar en la epidemiología es que esta enfermedad, de forma similar a otras enfermedades autoinmunes, tiene preponderancia de género. En este caso, las mujeres presentan una relación de 3 a 1 con respecto a los hombres. Es más frecuente en las mujeres esta enfermedad. Sin embargo, el pronóstico, pues lo más grave se lo lleva el género masculino, es más severo en el caso de los hombres. Otro dato importante es la edad en la que inicia. Se considera esta enfermedad como discapacitante de la edad productiva. Entonces, las personas que se encuentran en edad productiva entre los 20 y los 40 años de edad, a esa edad inicia la enfermedad, son personas que les afecta en su desenvolvimiento de la vida cotidiana, los pone en estado de discapacidad y no pueden realizar sus actividades tampoco del trabajo. Por lo tanto, esto tiene implicaciones a nivel laboral y a nivel pues de costos de los sistemas de salud. Un aspecto más que agregar es que hay factores de herencia en esta enfermedad, sin embargo son del 1 al 3% del riesgo y sin embargo también es muy variable e impredecible, por lo tanto pues no es este factor quizás el más importante, la herencia en el caso como predisponente de la esclerosis múltiple. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, esta enfermedad, como les repito, se manifiesta a nivel neurológico, por lo tanto, las personas comienzan con un cuadro clínico que es muy variado. Puede ir desde la fatiga, tener alteraciones motoras y del equilibrio, deficiencias sensoriales. Son personas que al caminar comienzan a tropezarse, a caerse, se les va la pierna, tienen problemas en la retención de orina en la vejiga, las personas tienen una taza en la mano y de repente se les cae sin razón alguna, comienzan con problemas de visión, pierden la vista de periodos de tiempo o se vuelve nublada su vista, presentan también deficiencias cognitivas, tienen cambios en el estado emocional, frecuentemente asociada a la depresión y el aislamiento social. Aquí tenemos nuevamente una imagen de Elizabeth Jameson. Esto es uno de los lobulitos ahí de una de sus resonancias y aquí pareciera que hay dos personas ahí interactuando. ¿Qué es lo que causa la esclerosis múltiple? Bueno, la esclerosis es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa esto? Que no es una sola causa la que origina la enfermedad, sino que son varias. Es una enfermedad que se ocasiona cuando se pierde la tolerancia inmunogénica. Las células del sistema inmune se vuelven contra uno mismo y es decir, se vuelven autorreactivas contra las proteínas de la vaina de la mielina de los axones neuronales. En este sentido, se han descrito diversos factores que contribuyen al riesgo de padecer esclerosis múltiple. Repito, es una enfermedad multifactorial, por lo tanto, se trata de una combinación de factores. En relación a lo genético, se han descrito más de 200 variantes genéticas que pueden ser predisponentes o participan en la fisiopatología de la enfermedad. Asimismo, se ha asociado que la presencia previa de una mononucleosis infecciosa puede ser predisponente para tener la esclerosis múltiple. Sin embargo, a pesar de que las personas, más del 95% de las personas hemos cursado con una mononucleosis infecciosa, no significa que vayamos a tener esclerosis múltiple en algún momento. Repito, es la combinación de los factores lo que puede causar esta enfermedad. También se ha asociado con deficiencia de vitamina D, la ubicación geográfica, como ya lo habíamos mencionado, y recientemente un auge que estamos teniendo con el estudio de factores epigenéticos, regulaciones epigenéticas en la producción de moléculas que participan en el sistema inmune. Y bueno, la imagen que les pongo a la izquierda es un críptex. En el caso de la esclerosis múltiple, de forma similar como las enfermedades autoinmunes, suelo asociarlas con este tipo de ejemplo. La esclerosis múltiple en realidad es un críptex. Es la mala suerte de tener la combinación para abrir la llave, ¿sí? La combinación de los factores en el momento más inadecuado y pues eso es lo que desencadena que el paciente inicie su historia con esta enfermedad. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Esta enfermedad se diagnostica mediante los criterios de McDonald. Esos criterios incluyen tres aspectos.
Los datos clínicos, la historia clínica del paciente en la cual se estudian los brotes o recaídas, se conocen brotes o recaídas, que son las manifestaciones clínicas, los sintomatología que ya habíamos platicado. Se tiene que hacer la imagenología, resonancias magnéticas nucleares contrastadas. Estas resonancias, lo que se pretende es la búsqueda de placas escleras en espacio y en tiempo, el número de placas, el tamaño de la placa y cada determinado tiempo cuántas placas aparecieron nuevas. Y también contribuye al diagnóstico el análisis de líquido cefalorraquídeo buscando presencia de bandas oligoclonales. Sin embargo, pues es importante recalcar en este momento que la enfermedad es heterogénea. Esta enfermedad puede presentar varias formas clínicas. Estas están dadas por la clasificación de Lubin y Rengon, formas clínicas o fenotipos. Y otro aspecto también a considerar es que en la actualidad pues no se cuenta con una prueba neurológica o de laboratorio definitiva que permita confirmar, descartar o dar seguimiento a los pacientes con esclerosis múltiple. No hay una herramienta de laboratorio que le facilite al clínico diagnosticarlo o darle continuidad a su progreso. ¿Cómo se trata la esclerosis? Bueno, esta enfermedad no tiene cura, es una enfermedad que no existe tratamiento para el daño. El daño que se tiene a nivel neuronal ya es irreversible. Se puede limitar los procesos inflamatorios, pero no eliminar los daños neurológicos. Lo que existe son tratamientos modificadores de la enfermedad. Estos son moléculas inmunomoduladoras, inmunoreguladoras, que ayudan en el proceso de recuperación de los pacientes y modifican el curso de la enfermedad. La primera línea de tratamiento está constituida por el interferón beta y el acetato de latiramero. Sin embargo, su efectividad está aproximada al 40%, es decir, solo 40% de los pacientes son buenos respondedores al tratamiento. ¿Qué implica esto? Que aquellos que no lo son, desde un inicio hay que darles otra terapia o posteriormente si ya no funciona hay que cambiar de terapia. Afortunadamente, de 1993 a la actualidad, ha habido importantes logros en el desarrollo de tratamientos contra la esclerosis múltiple, entre los que brillan el fingolimod, el dimetilfumarato, la teriflunomida, la mitosantrona, ocrelizumab, natalizumab y alemtuzumab. Estos últimos que son anticuerpos, eh, anticuerpos monoclonales. ¿Cuánto cuesta la atención de los pacientes con esclerosis múltiple? Es otro aspecto feo en esta enfermedad. Es una enfermedad que no puede ser costeada por cuenta del individuo. No es una enfermedad que pueda atender en lo privado porque es cara, ¿sí? No se atiende con medicamentos baratos. La atención de estos pacientes entonces suele hacerse en el sector público, es a coste de las instancias de salud. De acuerdo al estudio de Macías Islas, en el 2013, importante considerar que son datos del 2013, la consulta por especialidad en ese entonces costaba alrededor de $107. La recaída, la atención de la recaída, todo el proceso del brote, los síntomas, oscilaba entre los $3,600 más o menos. Y el costo por el tratamiento, en el caso de interferón beta, podía ascender hasta los $15,700 y tratando del acetato de latirámero, los $21,000. Entonces, como ustedes ven, pues no es una enfermedad de fácil costeo. Lo tiene que absorber las instancias públicas de salud. Además, el hecho de que sea incapacitante, pues la persona no puede desenvolverse en su trabajo. Por ende, tiene que quedarse en casa, no puede asistir al trabajo, está hospitalizado y eso implica además un costo de incapacidades para el sector público de la salud. Entonces, pues sí, el panorama en función de lo que es la esclerosis múltiple y todas las ramificaciones en donde afecta no nada más la salud del paciente, sino en la economía familiar, la economía del Estado que costea esta enfermedad, pues sí, es el aspecto feo de esta enfermedad. Pasamos entonces a la segunda parte, la otra cara de la moneda, que es la investigación en esclerosis múltiple. Y bueno, entonces la investigación es el otro rostro del que les quería platicar. En PubMed, el buscador de literatura científica por excelencia, tenemos que si colocamos los conceptos de esclerosis múltiple, múltiple esclerosis entre comillas, obtenemos 95,500 resultados.
Considerando que no están filtrados, los resultados entonces tendrán los términos múltiples esclerosis en cualquier parte de su artículo y no necesariamente está enfocado al estudio de esa enfermedad. Por ende, si filtramos estos resultados por título, múltiple esclerosis en el título exclusivamente, obtenemos 54,700 resultados. De estos 57,700 resultados, resulta importante verlo aquí en la curva, que hay un incremento de publicaciones en los años más recientes de forma exponencial. ¿Qué significa eso? Pues que existe un mayor auge en la publicación de artículos sobre la esclerosis múltiple. Tan solo en los últimos 10 años, de estos 54,000, se han publicado 26,700 artículos, tan solo en los últimos 10 años. Bien, en este sentido, pues, la investigación relacionada con la esclerosis múltiple se enfoca principalmente en los siguientes aspectos que vamos a mencionar. En el estudio de los mecanismos de la fisiopatología de la esclerosis múltiple, tanto en modelos animales como en humanos. Modelos animales, tratando de replicar lo que pasa en el sistema nervioso, en el sistema inmune y saber cómo podría ser lo que está pasando en el humano. Y estudios en humanos para la búsqueda de biomarcadores, para ensayos clínicos, para ver cómo funcionan los nuevos tratamientos, etcétera. Otro tipo de investigación es determinar las causas u origen de la enfermedad, que como comentamos es una enfermedad multifactorial y en este sentido, pues resulta relevante mostrar esta publicación. Esta publicación es una revisión y en la cual se presenta la evidencia de los últimos 50 años y dicha evidencia muestra que hay más de 200 variables descritas, 200 variantes genéticas descritas que están asociadas con la esclerosis múltiple y entre ellas pues resultan relevantes aquellas variantes genéticas que tienen que ver con HLA, con moléculas de HLA. Por ejemplo, también es de relevancia. Este artículo fue publicado a principios de este año y presenta evidencia sólida que permite establecer una relación, una asociación entre una infección con virus del Epstein-Barr con la prevalencia de la esclerosis múltiple. Entonces, esta evidencia es importante porque se vuelve contundente, se vuelve sostenible el hecho de que la esclerosis, la mononucleosis infecciosa es un riesgo predisponente para tener esclerosis múltiple. Otras líneas de investigación importantes, encontrar blancos terapéuticos nuevos y desarrollar nuevos tratamientos que apoyen a la mejora de estos pacientes, toda vez que la primera línea de tratamiento pues no es efectiva con todos los pacientes. Y uno muy importante, lo pongo aquí al último porque es en el cual nos hemos enfocado nosotros como equipo de investigación, su servidor y el doctor Daniel Ortuño Sagún, es en encontrar biomarcadores de diagnóstico o de seguimiento que les sean útiles a los clínicos, a los expertos en esclerosis múltiple para poder manejar mejor sus pacientes. Entonces, en este sentido, pues es que nosotros nos enfocamos en nuestra investigación. Y bueno, cuando arrancamos esta línea de investigación teníamos claro una cosa, que la esclerosis múltiple es sinónimo de heterogeneidad y que esta heterogeneidad tiene que ver con tres aspectos. En ese entonces tenía que ver con tres aspectos: fisiopatología, eficacia del tratamiento y progresión de la enfermedad. Pero conforme iniciamos nuestros tamizajes nos dimos cuenta que también el estudio de las moléculas asociadas a la enfermedad, de lo que son las citocinas, pues también muestran un panorama muy heterogéneo en la esclerosis múltiple. Sin embargo, había dos citocinas por ahí en los primeros tamizajes que hicimos en pacientes. Se tomaron muestras de suero de sangre periférica y se separó el suero de los pacientes con esclerosis y también se tomaron muestras de sujetos clínicamente sanos y se estudiaron citocinas. Resultó relevante que dos de esas citocinas llamaban mucho la atención. Son estas dos que les presento a continuación: interleucina 31 y L31. Y L31 es una citocina del tipo TH2, inflamación de TH2. En este sentido es importante mencionar que esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria tipo TH1 y TH17. Procesos inflamatorios totalmente diferentes,
antitéticos, por así llamarlo, con respecto de la inflamación Th2. Entonces, esta IL-31 había sido descrita en procesos de alergias, de rinitis, de mastocitosis, procesos completamente diferentes al tipo de inflamación que se presentaba en esclerosis múltiple y otras enfermedades autoinmunes. Y al momento en que hacíamos esos ensayos, bueno, revisando en la base de datos, resulta que nadie le había prestado atención a IL-31. No había nada publicado, nada que, o sea, estaba completamente virgen el terreno para ver qué estaba pasando con el IL-31. ¿Qué encontramos nosotros? Que los niveles séricos en los pacientes con esclerosis múltiple se encuentran reducidos, ¿sí? Se encuentran disminuidos con respecto a los de los sujetos sanos. Y el IL-31 está baja en los pacientes. Y bueno, pues resulta una punta de iceberg para poder continuar a hacer investigación en este sentido. Otro conocido en proceso de inflamación, CD40 ligando, que es la otra molécula que les platico, nos ubicó en los primeros tamizajes que hicimos. Esta molécula es la fracción soluble, no son fracción soluble en el suero. CD40 ligando ya había sido estudiado en procesos inflamatorios, en procesos vasculares, de inflamación vascular, en otras enfermedades autoinmunes, y generalmente está asociada con procesos proinflamatorios, toda vez que esta molécula induce producción de moléculas de adhesión, citocinas proinflamatorias, quimiosinas y metaloproteasas. Además, ya había sido asociada con procesos neuroinflamatorios en el sistema nervioso central, provocando inflamación del sistema nervioso central, un incremento de daño oxidativo y fallas en la barrera hematoencefálica, lo que facilitaba el hecho de que células autorreactivas migraran de la periferia hacia el interior del sistema nervioso central y provocaran los procesos inflamatorios que en consecuencia darían los procesos neurodegenerativos. Y bueno, en este sentido, pues CD40 ligando la fracción soluble que medimos en suero de pacientes, como pueden ustedes ver, le encontramos totalmente disminuida en estos pacientes con respecto a los sujetos clínicamente sanos. Tratándose de una molécula en teoría proinflamatoria, pues sí nos llamaba la atención el resultado que hicimos, continuar con la revisión bibliográfica para tratar de explicar esto, y lo que encontramos, al tratarse de una molécula proinflamatoria, se refería en la literatura que esta molécula en pacientes sin tratamiento se encontraba elevada. En pacientes con esclerosis múltiple no tratados, CD40 ligando se encuentra elevado, así como la expresión de su RNA. En el caso de nuestros pacientes, son pacientes tratados con acetato de glatiramero o interferón, pues esto entonces nos permite llegar a la conclusión e inferir que el hecho de que se encuentren disminuidos los niveles séricos de CD40 ligando quiere decir que es efecto del tratamiento en los pacientes. Y bueno, pues en este sentido, le estamos sumando a la evidencia para tratar de explicar qué pasa en la fisiopatología y también pues tratar de proponer nuevos biomarcadores. Publicamos los resultados en este artículo en la revista Immunobiology, una revista con 2.9 de impacto del 2018. Ahora, no tenemos que dejar de lado, vuelvo a insistir, que la enfermedad es completamente heterogénea. Y a la par que estábamos haciendo los tamizajes, pues seguíamos haciendo la gran revisión bibliográfica, seguíamos revisando artículos y bueno, llegamos a integrar esta revisión, este artículo de revisión que publicamos en la revista de Indawi. Esta revista tiene 3.8 de factor de impacto y hasta la fecha lleva 96 citaciones. ¿Qué es lo importante de este artículo? Bueno, que pone en la pista de baile, dos conceptos importantes para la esclerosis múltiple. El primero, las adipocinas. Resulta que cuando tratábamos de explicar los comportamientos de las citocinas, pues brincaron las adipocinas, que son moléculas también que sirven para la señalización celular. Solo que estas moléculas son secretadas, son producidas por los adipocitos, por el tejido adiposo. Y bueno, entonces lo que aquí proponemos es que existe un vínculo entre la esclerosis múltiple y la obesidad. ¿Cómo lo planteamos? Bueno, ponemos tres actores en el campo. El tejido nervioso, el cual es el que está siendo dañado y el que provoca la sintomatología de la esclerosis múltiple. El tejido inmune, que es el actor malo en este sentido, es el actor que a través de sus citocinas, de sus células inflamatorias autorreactivas, provocan los procesos que causan la neurodegeneración del sistema inmune. Y
En el terreno nosotros ponemos al tejido adiposo, quienes a través de su producción de adiposinas pudieran estar modulando la inflamación sistémica. ¿Qué están haciendo? Pues habrá que hacer estudios en un futuro de cuál es la participación de estas adiposinas en el proceso de la esclerosis múltiple. Pero bueno, de entrada lo que tenemos entonces son tres sistemas que están interaccionando entre ellos. Por ende, pues el siguiente paso es hacernos la pregunta de si hay alguna manera de saber algún actor en esta película que esté teniendo comunicación en los tres sistemas, que nos pueda servir de vínculo para conocer qué ocurre o para predecir qué va a ocurrir. ¿Sí? Y en este sentido, pues el actor que propusimos nosotros es una molécula conocida como pleiotrofina. Pleiotrofina es una citosina que actúa como factor de crecimiento. Su nombre es debido a sus funciones, es una molécula pleiotrópica, tiene diferentes acciones en diferentes sistemas como el tejido nervioso y como en la periférica, pues, la periferia. Por eso esta imagen representa la revisión bibliográfica de todo aquello que hace pleiotrofina en células tanto del sistema nervioso, por ahí vemos macrófagos, microglía, astocitos, vemos otro tipo de células como son el epitelio, las células mononucleares de la sangre periférica, y bueno, esta célula tiene acciones tanto dentro como el sistema, fuera del sistema nervioso central, induciendo citocinas o siendo inducida por estas citocinas. De esta manera, esta molécula es catalogada como una molécula neuroinmunomoduladora. De allí la propuesta de que esta molécula pudiera servirnos como vínculo para explicar qué está ocurriendo y ver si es posible tener un biomarcador de la enfermedad. Esta molécula también ha sido estudiada, su participación en otras enfermedades como el cáncer, endometriosis, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide y la osteoartritis. Entonces, pues era en ese momento en que lo estamos planteando la idea, una buena apuesta. ¿Qué hicimos en este sentido? Muestras de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, la forma más frecuente, para compararlas también con sujetos clínicamente sanos, y estos fueron los resultados. Ilustración A, la ilustración de la izquierda, tenemos aquí la totalidad de los pacientes, estos son sus niveles séricos de pleiotrofina, y por primera vez en la literatura, jamás había estudiado pleiotrofina hasta ese momento, por primera vez se encuentra pleiotrofina en pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué podemos observar? Los niveles séricos de pleiotrofina son mayores en los pacientes que en los sujetos sanos. Ahora, cuando esos niveles los separamos por género, observamos otro tipo de diferencias que le suman a esto que estamos estudiando. Bueno, aquí de entrada observamos que la mayor diferencia se encuentra en el caso de los hombres. Vamos a ver aquí claramente que los niveles séricos de los hombres son muy superiores a los niveles séricos de los sujetos masculinos sanos. Y bueno, como pueden ustedes ver, pues los controles disminuyen sus niveles séricos en el caso de las mujeres y de los hombres. Entonces hay un factor ahí de tipo de género que tiene que ver a lo mejor con hormonas, con alguna situación propia de cada sexo y que modifica la expresión de la pleiotrofina. Ahora, metíamos al tercer actor, que es el tejido adiposo. Bueno, en este sentido, resultó interesante que cuando separamos a los pacientes por estado ponderal, en el caso de las mujeres, solo las mujeres, aquellas que tienen sobrepeso, tienen niveles mayores de pleiotrofina con respecto de las mujeres con peso normal o aquellas con obesidad. ¿Qué significa esto? Bueno, la verdad no lo sabemos, no podríamos hipotetizar de por qué solo las de sobrepeso, pero pues sí habría que hacer estudios al respecto de por qué las mujeres con sobrepeso son las que presentan mayores niveles séricos. Bien, pues estos resultados también los publicamos recientemente en el año 2021, ya tiene volumen en este 2022 en la revista Archives of Medical Research. Es una revista con 2.2 de impacto. Bueno, ahí están los resultados, ahí está la publicación, por si ustedes deciden consultarlo. Es un artículo que se encuentra de libre acceso.
Y bueno, ¿qué tenemos en este momento entonces? ¿Qué sabemos hasta ahora? Claramente la esclerosis múltiple nos queda claro que es una enfermedad completamente heterogénea. Y bueno, en el caso de pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente, con niveles, estos tienen niveles elevados de pleiotrofina en su sangre, circulando en su sangre. Y además también observamos que existen diferencias claras en la producción de esta citocina cuando los pacientes se clasifican por género y por estado ponderal. En este sentido, los hombres sanos producen menos pleiotrofina que las mujeres. Sin embargo, por el otro, las mujeres con esclerosis múltiple y sobrepeso producen más pleiotrofina que aquellas con peso normal u obesidad. Y bueno, pues esto queda allí abierto. Bueno, ahora lo que sigue es hacia dónde vamos. Y sabemos bien que el fin de un camino es el inicio de uno nuevo. Entonces, ¿qué no sabemos? No sabemos quién produce la pleiotrofina. Por allí hicimos expresión de mensajero de pleiotrofina, no encontramos en células mononucleares de sangre periférica. No sabemos quién la produce ahorita, habría que investigar al respecto. ¿Qué función realiza la fisiopatología? Bueno, sabemos que ahí está, que está presente, que está elevada en los pacientes. Ahora, ¿qué hace? Pues es lo siguiente que hay que hacer. ¿Cuáles son los mecanismos que regulan la producción de la peritofila en los pacientes con esclerosis múltiple? También hay que saber cuáles son esos mecanismos para ver si esta molécula pues, puede regularse de cierta manera y nos pudiera brindar información sobre los sistemas involucrados y en un futuro poderla proponer de forma sólida como un biomarcador de la enfermedad. Y bien, pues hasta aquí culmino mi plática. Les agradezco mucho. Espero que haya sido de su gusto, de su agrado. No me queda más que cerrar la plática, darles las gracias. Que tengan muy bonito día. Hasta luego.